nuestro hermano Moisés Hernández, bendito Dios, el líder de jóvenes, va a estar predicando. Dios les bendiga a todos, recibámoslo en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, hermano. Bendiga, mis amados hermanos. Quiero primeramente darle gracias a la juventud que participó hoy. No vinieron muchos, pero eso no es importante. Lo más importante es que siempre los corazones estén dispuestos a servir al Señor Jesucristo. Mientras que el tiempo pase y las oraciones lleguen más y más y más a ese trono celestial, vamos a ver que el Señor va a comenzar a tocar esos corazones. Hay una juventud ahorita que tristemente no quiere nada del Señor Jesucristo, las cosas del mundo, los afanes de la vida, lo que la escuela y lo que el sistema da, a veces saca la mirada de Cristo. Mis hermanos, le doy gracias al Señor Jesucristo que me tiene aquí parado. Como dijo el pastor, yo no sé cuántos quieren escuchar palabras de Dios. Yo siempre digo, mis hermanos, que así como nos gozamos en la mano, también gocemos en la palabra de Dios. La palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Por la gracia del Señor Jesucristo, el martes que estaban orando, el Señor me dio la confirmación de lo que la palabra va a hablar. Y como dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque cuando Dios habla a la iglesia es para que uno sea transformado, para que sea renovado y para que uno pueda llegar al nivel espiritual que Dios lo quiere meter a uno. Así que, mis hermanos, los invito al libro de Hechos. Libro de Hechos. Un versículo vamos a leer. Libro de Hechos, mis hermanos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando la iglesia lo tenga, puede decir amén. Amén, mis hermanos. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo leo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre amado y Padre celestial que estás en los cielos, oh Dios poderoso, en este momento yo vengo ante tu presencia, Padre, reconociendo, Padre, que tú eres el grande y que eres el maravilloso. Oh Espíritu de Dios y Espíritu de santidad, en este momento yo vengo ante ti, Señor Jesús, y reconozco que soy un hombre, Padre, que tengo muchas, Padre amado, dificultades a veces, que yo solo soy, Padre amado, un hombre a veces inútil, Padre amado, pero yo ahorita, Padre, le pido al Espíritu Santo primeramente que sea limpiando mi corazón, mis ojos, mi mente, todo, Padre celestial. Reconozco que día a día te fallo con mis pensamientos, con lo que hablo, con lo que pienso, con los gestos, con muchas cosas, pero ahorita te pido, Espíritu Santo, que seas tú saturando los aires, limpiándolos, Padre, con el poder de Dios. Padre, te pido, Padre, que toda distracción, te pido que toda emoción de la carne, te pido que toda palabra mía se vaya en el nombre de Jesús, que tú pases ese carbón encendido y que puedas edificar, que puedas exhortar, que puedas hablar al pueblo, Padre, como tiene que ser. Padre, no voy a hablar palabra mía, todo lo que salga de mi boca ahorita, Padre, sea palabra de Dios, que sea como una espada de doble filo, Padre, que penetre corazón, que penetre alma y espíritu, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que, mis hermanos, al que tiene la mano suya, sonríale, dele la mano y dígale que el tema de hoy es poder hasta los huesos. Y si no le habla al hermano, dele la mano. Poder hasta los huesos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quisiera comenzar a decirles, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos vamos a los 4 evangelios, 4 libros sinónimos que tienen mucho que
decir de cada otro libro. Cuando entramos a los 4 evangelios, amados hermanos, la palabra de Dios establece y enseña un ministerio pastoral, un ministerio de Jesús, un ministerio terrenal que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. La palabra habla que cuando Jesús estaba aquí 3 años en su ministerio, Él hizo muchas cosas. La palabra habla en los 4 evangelios que Él sanaba a los enfermos, que Él hacía milagros, que Él iba por todos lugares predicando la palabra de Dios y también enseñando, ya que la predicación es necesaria, pero también la enseñanza es más importante, porque en la enseñanza uno es instruido en un fundamento bíblico. Cuando uno es enseñado, uno comienza a aprender quién es Jesucristo, quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando nos predican, nuestra vida espiritual es llevado para el nivel donde Dios quiere que nosotros estemos, porque la palabra de Dios en medio de la prédica nos lleva a un lugar donde Dios nos quiere llevar, porque nos redarguye, nos exhorta, nos edifica y nos enseña el camino de Jesucristo a su nivel. Pero una cosa que también el Señor Jesucristo hacía cuando estaba en la tierra era hablarle a sus discípulos que Él iba a ser entregado, iba a ser crucificado y lo iban a matar. Él habló esto en los años que tenía en su ministerio terrenal, ya que Él estaba preparando a los 12 apóstoles con las noticias malas que tenían que acontecer, ya que esto estaba predestinado. Ya que esto estaba escrito antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado esto. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser la redención de pecados para nosotros. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba hablando a los apóstoles que tuvieran cuidado de todo lo que podía venir a sus vidas, pero también le decía a ellos que cuando Él se fuera, Él iba a mandar a alguien más importante. Él iba a mandar a alguien importante a sus vidas para que no se sintieran solos, porque Él reconocía que en su estado humanitario, en su estado carnal, ellos iban a fracasar, solo ellos, ya que el hombre no puede hacer nada en sus propias fuerzas, ya que el hombre no puede hacer nada en sus propias capacidades, ya que el hombre no puede llegar al nivel que Él quiere sin Dios en la foto. Cuando Dios estaba ahí con ellos, Dios estaba hablando a esos hombres que iba a venir algo grande a sus vidas. Iba a ser el Espíritu Santo, iba a ser la promesa del Padre. Y esta promesa iba a ser algo importante en el ministerio de estos hombres. Pero así como la promesa iba a llegar a ellos, esta promesa y sus objetivos y su obra y lo que estaba haciendo no es algo nuevo. Desde el comienzo de las Escrituras en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios habla de la obra y del trabajo y de la manifestación del Espíritu Santo. La palabra enseña que el Espíritu Santo desde el comienzo se movía sobre las aguas. La palabra habla que el Espíritu Santo, cuando caía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre hombres importantes, Él capacitaba al hombre para llevarlo al próximo nivel. Diga conmigo, para el próximo nivel. La palabra habla que cuando el Espíritu Santo caía sobre hombres, Él capacitaba al hombre para llevarlo a la guerra, para llevarlo al nivel que Él quería llevarlo. La palabra enseña a hombres como Sansón. Diga conmigo, Sansón. Cuando Sansón estaba en la tierra, muchas películas lo dibujan con un hombre con músculos, con cuadritos, pero yo digo que eso son falacias, porque cuando comenzamos a ver a Sansón de esa manera, comenzamos a decir que sus atributos de sus fuerzas venían por de él, pero en realidad la palabra dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre Sansón, vinieron fuerzas sobrenaturales. Cuando el Espíritu Santo llegaba sobre Sansón, él tenía poder más alto que cualquier otra cosa. Superman y Batman no llegaban al nivel donde estaba Sansón, porque era poder divino. El poder de él era tan grande que podía matar a 1000 hombres. El poder de él era tan grande que asustaba a sus enemigos.
Y ese era el poder de Dios cuando caía sobre Sansón. Miremos a hombres como Josué. Josué, cuando iba para la batalla, él estaba capacitado para dar dirección y para dar enfoque donde caminar. Cuando él iba a guerra con los giras, cuando él iba a guerra con los moabitas, con mucha otra gente, la revelación divina venía desde el cielo. La revelación divina para ir a la guerra era cuando el Espíritu Santo cayó sobre Josué. El momento que Josué fue tocado, él estaba capacitado para ir a la guerra. Muchos no pudieron prevalecer contra él porque el Espíritu Santo estaba en la foto. Y cuando el Espíritu Santo está en la foto, aunque se levanten 1000 y aunque se levanten 10,000, no pueden prevalecer porque el poder de Dios es más grande. Miremos la vida de Josué, miremos la vida de David, un hombre que fue capacitado para de un pastor de ovejas a un rey. Para que él llegara al nivel que él llegó, él no estudió. La palabra habla de un hombre que estaba con las ovejas. La palabra habla de un muchacho que llegó de la nada. La palabra habla de un muchacho que Dios puso sus ojos en él porque conocía su corazón. Y como conocía que había humildad, como conocía que había un corazón dispuesto, él trabajó con David. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre David, le dio la capacidad para ser un rey. Le dio la capacidad y la inteligencia y la sabiduría y las fuerzas para ir contra otros reyes. Cuando el poder de Dios llegó sobre David, algo poderoso pasaba. Cuando los enemigos iban contra David, no podían porque el poder de Dios estaba con David. Ahora, mis hermanos, para la última, cuando miremos la vida de Salomón, un hombre con mucha sabiduría, un hombre con mucho conocimiento, un hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir libros en la palabra de Dios, un hombre que lo tuvo todo, un hombre que lo conoció todo. Tuvo estas revelaciones cuando el Espíritu Santo cayó sobre él. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, la revelación divina que uno tiene es más profundo que una ley con lectura. Porque la sabiduría humana fracasa, pero la sabiduría espiritual permanece para siempre. Así que, mis hermanos, con esta breve información que ahorita les di, ustedes pueden ver que la obra del Espíritu Santo siempre ha sido fuerte en los hombres. Ahora, cuando yo hablo de la obra del Espíritu Santo, yo no quiero malinterpretar algo, ya que hay una doctrina o hay una teología, una teología falsa, una herejía de religiones afuera que dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza. Pero la palabra de Dios dice que no apaguéis el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Y a una fuerza tú no lo puedes contristizar, a una fuerza tú no lo puedes apagar. A algo como cuando la palabra de Dios me enseña a mí del Espíritu Santo, me habla de una persona, me habla de alguien que si yo peco, yo puedo contristar el Espíritu Santo. La palabra me habla que cuando yo no oro, que cuando yo no lo busco, que cuando yo no gimo, que cuando yo no me uno ante el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no puede hacer nada en ese momento. Pero cuando yo hago lo que el Señor quiere, el Espíritu Santo es tocado. Y esto no puede pasar con una fuerza, esto solo pasa con el poder de Dios, con una persona que vive en nosotros. Mis hermanos, la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder. La palabra aquí, mis hermanos, en el libro de Hechos, Lucas nos habla aquí de un tiempo cuando los discípulos estaban en la tierra. Ahora, mis hermanos, los discípulos estaban en la tierra, mis hermanos, y ya Jesús había sido crucificado, resucitó, pero dice la palabra que por 40 días Él estuvo con ellos. Y en esos 40 días, mis hermanos, dice que Él hizo muchas pruebas, enseñó pruebas. Dice que Jesús también les habló del reino de los cielos. Dice que Jesús se mostró para enseñarles lo que tenía que pasar. Ahora, cuando Él estaba ahí, Él quería demostrarles a ellos lo que Él había hecho. Él enseñó hasta los espíritus inmundos vieron la ganancia de Jesucristo, vieron su derrota.
Pero así también los discípulos vieron lo que Jesús hizo, lo que Mahoma no pudo hacer, lo que Buda no pudo hacer, lo que Alá no puede hacer, lo que ninguna religión puede hacer, y es la resurrección. Los hermanos, la palabra dice que estos hombres, hablando con Jesús, preguntaban sobre asuntos que no tenían que ser nada personal con los asuntos que Dios quería. Le decían: oh Jesús, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Ya que desde los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, los hebreos siempre han tenido una comezón para saber cuándo Israel va a ser restaurada. Ya que muchas veces mucha gente leía la palabra de Dios, pero como no había revelación divina, como eso todavía era una sombra, mucha gente pensaba que la restauración de Israel era inmediatamente. Pero en el tiempo cronológico eclesiástico, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en el tiempo milenario van a pasar cosas poderosas. Vamos a ver cómo se llama tantas cosas que la palabra de Dios está profetizando en los libros como de Jeremías, en los libros de Isaías, en los libros de los profetas. Así que, mis hermanos, la palabra dice que estos hombres, los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿cuándo lo vas a hacer? Y Jesús los exhortó a ellos diciéndole que, en otras palabras, que ¿qué te importa? Así le dijo. Bueno, lo digo de manera, ¿verdad? Pero no, que no tenían que saber eso, no tenían que saber los sazones o los tiempos, ¿verdad? Que eso no era necesario por el momento. Le dice Jesús a ellos: pero recibiréis poder. Eso era lo necesario, mis hermanos. Recibiréis poder. Cuando nosotros vamos al griego, la palabra poder viene de la palabra griega que es dunamis, que tiene que decir dinamita. Cuando nosotros vamos a sus profundidades de la palabra poder, podemos hablar que la palabra poder no solo es de tener un poder así. Pensemos cuando una bomba se explota. Cuando una bomba se explota, hace efectos no solo en lo que toca, pero a todo el lado. Entonces la palabra dice: pero recibiréis poder. Ahora, mis hermanos, hay algo que pensamos cuando leemos este versículo, ya que este es un versículo muy conocido. Muchas veces cuando leemos este versículo, mis hermanos, pensamos inmediatamente que habla de dones espirituales. Y por sí, en sí, se puede decir que habla de dones espirituales, pero es algo más profundo que eso. Cuando miramos la iglesia carismáticas, la iglesia pentecostales y otras iglesias, hay una enseñanza o hay un pensamiento que corre a la mente rápido, que cuando dice recibiréis poder, es solo de hablar en lenguas, es solo de danzar o es solo de profetizar cuando están equivocados. Cuando dice recibiréis poder, habla de algo más profundo. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser visto como un cristiano por tus dones, pero por tus frutos espirituales. Tú puedes cantar bonito, tú puedes predicar bonito, tú puedes exhortar bonito, pero si tus frutos no son verdaderos, tú lo que eres es un falso nada. Los frutos van a hablar por la persona. Los frutos van a decir quién tú eres verdaderamente. Porque tú puedes ser una persona en iglesia, pero afuera eres un lobo. No saben el gozo, mis hermanos, que estamos comenzando. Recibiréis poder. Amados hermanos, cuando yo leía este versículo, mis hermanos, y meditaba en la inspiración que estaba yo recibiendo, mis hermanos, vinieron muchas cosas, mis hermanos. Ahora quisiera comenzar con unas características de cuando hablamos de poder. Cuando decimos y recibiréis poder, como ya dije, no solo es de dones, pero es de un cambio espiritual. Y recibiréis poder para pelear contra las tentaciones. Muchas veces, mis hermanos, yo mismo he tenido que darme una súper reprendida, porque el predicador, antes de hablarlo, tiene que estar viviéndolo. Muchas veces yo mismo me he reprendido. ¿Por qué? Porque esto ha sido algo que si yo no le pongo la pata, me lleva para el fracaso. Recibiréis poder para pelear contra las tentaciones. La palabra dice que el temor de Dios comienza cuando hay sabiduría en un hombre. Cuando un país tiene sabiduría,
piensa antes de hacer algo que lleva a la nación a fracaso. Estados Unidos, cuando tenía temor de Dios, pensaba antes de poner leyes diabólicas en las escuelas. Cuando todavía había un poco de temor de Dios en las escuelas, las matazones que se ven ahora no se miraban antes. Cuando había temor de Dios antes en las escuelas, todavía había oración. Cuando había temor de Dios en una nación, se miraba un país prosperado, se miraba un país que iba adelante, se miraba más iglesias, se miraba más casamientos de dos géneros, no de los mismos. Ahora, mis hermanos, cuando el hombre no tiene el temor de Dios, es alguien que no piensa en hacer algo tan rápido. Cuando no hay temor de Dios en un hombre, el hombre no piensa en lo que Dios va a pensar. Ahora, cuando yo estoy hablando de un temor de Dios, no estoy hablando de un miedo, no estoy hablando de ver a Dios como un ogre, no. Estoy hablando de tener un respeto, de tener a Dios un amor en tu corazón y decir, ¿cómo le voy a hacer a eso a Dios cuando Él ha sido tan bueno conmigo? Eso es lo que yo estoy hablando. Cuando hay temor de Dios en el hombre piensa antes de actuar, el hombre piensa antes de pecar. Pero el temor no puede venir en la persona sin una persona que no ora, una persona que no busca, una persona que no se humilla, una persona que no tiene nada de eso. Lo que va a tener va a ser nada de temor. Lo que va a tener su corazón es un corazón depravado, un corazón sucio, un corazón que no le importa, un corazón que la Biblia dice que sus pies son rápidos para correr al pecado, que son rápidos para querer el mal. Temor de Dios. Ahora, mis hermanos, cuando hay poder, repita conmigo, cuando hay poder, hay poder para pelear contra el desánimo. Mis hermanos, libro de Marcos, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mis hermanos, estamos viviendo en una era que le puede decir, o un tiempo eclesiástico que le dicen el tiempo de la tusa. Diga conmigo, tiempo de la tusa. Estamos viviendo, mis hermanos, en un tiempo donde tristemente muchos creyentes, si se llaman creyentes, son gente que solo vienen a la iglesia por un estado emocionalista. Estamos viviendo en un tiempo, mis hermanos, donde mucha gente lo ve con la cara hacia abajo, desanimado todo el tiempo. Ahora, mis hermanos, no digo que el desánimo no va a llegar, porque el desánimo también me ha llegado a mí muchas veces. El problema es cuando un día andas en fuego y cuando otro día andas desanimado. Tú lo que tienes es emoción carnal. Alábalo. Qué triste es, mis hermanos, cuando miramos gente, mis hermanos, creyentes que tienen años en la iglesia, y usted cuando le dice, ¿por qué anda triste? ¿Por qué anda así? Es que no me dan la mano, es que no me hablan, es que mis hijos no quieren cambiar, es que mi cónyuge no quiere cambiar. Tu mirada está en Cristo o en ellos. Alaba. Hay un problema, mis hermanos, que llega a las iglesias y es el desánimo. ¿Cuántas veces vemos que mucha gente, usted lo ve en fuego un tiempo, pero después no viene? ¿Cuánta gente usted lo ve a lo mejor actuando de una manera tan espiritual en la iglesia, pero al momento lo ve desanimados? Eso es lo que ha pasado, mis hermanos. Muchas veces pastoritos o hermanitos de otras iglesias juegan con las emociones de estos hombres
Y por eso muchas veces vemos tanta gente que llega a la iglesia por un tiempo y después se sale, porque lo que usted está viviendo es una emoción. Aleluya. Qué triste es cuando hay un creyente que no está fundado bíblicamente. Qué triste es cuando usted ve un creyente que no madura. Gloria a Dios. Qué triste es, mis hermanos, cuando hay creyentes que cualquier cosa lo desanima. Esa es actitud infantería. Aunque no aplaude, mi hermano, la palabra sigue llegando. Aleluya. Mi hermano, yo siempre digo, si la palabra tiene que llegar al pastor, a un diácono, a un líder, yo no vendo el mensaje, alaba. Amén. Y predicamos la palabra, eso es lo que tiene que ser. Cuando yo estoy parado aquí, mis hermanos, aquí sí no hay amistades. El desánimo, mis hermanos, algo tan feo. Ahora, mis hermanos, cuando hay poder, mis hermanos, hay poder también para crecer espiritualmente. Dice la palabra de Dios, el que comenzó la buena obra, ¿que qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? Hasta que venga Jesús o que trabaje de la tierra. Y no estoy hablando de otra postura, estamos hablando aquí de lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús está en tu vida, mis hermanos, hay un cambio espiritual. Cuando Jesús comenzó la buena obra, va a haber fruto de crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 5, 10 años en la misma banca y no crezco para nada? ¿Qué pasa cuando tengo 15 años en una banca y no hay ningún músculo espiritual en mi vida? ¿Qué pasa cuando yo soy la misma persona inmadura, llorona, criticona de la iglesia? ¿Qué pasa cuando yo no cambio? No ha habido un encuentro personal. Pudiera decir, ¿será que tienes poder? ¿Será que un día lo recibiste? ¿O será lo que tú vives es solo una emoción ficcional? Gloria a Dios. Crecimiento espiritual, hermano. El crecimiento espiritual es algo que no viene con los años en iglesia, porque yo he visto con mis ojos gente que tienen un año en iglesia pero han progresado espiritualmente, pero también mis ojos han visto gente que tienen años en iglesia y no pasan de la banca, no pasan de ese crecimiento porque no hay un encuentro personal. Alaba. Cuando no hay un encuentro personal, mis hermanos, nosotros somos la misma persona. Cuando miramos la vida de Pedro, un hombre que quería, como dijo el hermano el martes, un hombre que estaba ahí, listo para cortar una cabeza. Ese encuentro personal fue cuando él fue bautizado, cuando el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer en él. Vemos un cambio diferente. Cuando Pablo fue tocado espiritualmente, podemos ver un Pablo que antes le llamaba a los hombres paredes blanqueadas, a un hombre que no le importaba pasar persecuciones por el amor de Cristo. Podemos ver un cambio muy espiritual y dramáticamente grande, un crecimiento diferente en los hombres que fueron tocados y llenados por el Espíritu Santo. El crecimiento espiritual. Cuando no hay lectura, cuando no hay entrega, cuando no hay una búsqueda en tu corazón, cualquier viento te bota, cualquier cosa te desaleja. Tú eres la misma persona que comenzaste, porque no hay fuerzas en ti, no hay una gana para llegar donde Dios te quiere llevar. Todos aquí tienen dones. Todos aquí tienen talentos. El problema es que unos tienen años, pero todavía no saben los dones o los talentos que Dios ha puesto en tu mano. Poder, mis hermanos. Poder también, mis hermanos, para predicar la palabra de Dios.
Cuando miramos la Biblia como los hombres como Apolos, cuando miramos la Biblia como hombres como Cefas, cuando miramos la Biblia hombres como Pablo, cuando miramos hombres como de todo el Nuevo Testamento, miramos que cuando ellos fueron tocados por el Espíritu Santo, predicaban a masas de gente, a 3,000, a 5,000, pero no era la persona, era el Espíritu Santo que estaba en la persona que tocaba los corazones. Podía haber una multitud, pero que tocaba era el Espíritu Santo. Cuando los hombres fueron tocados por el Espíritu Santo, hacían grandes cosas. Podían ver miles ahí, pero ese poder divino tocaba con el corazón. Cuando el Espíritu Santo llega del hombre, las palabras que te salen ya no son humanas. ¿De qué vale la sabiduría humana? ¿De qué vale la teología humana? ¿De qué vale lo que tú piensas saber? Si el Espíritu Santo no está en ti. Tú puedes saber todos los requisitos, tú puedes tener todo el conocimiento, pero si el Espíritu Santo no es tu guía, no es tu revelación divina, tú no puedes cambiar a nadie, tú no puedes hacer nada. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, Él es el que quebranta, Él es el que cambia, Él es el que unifica y Él es el que restaura. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. El poder de Dios para cambiar, para crecer y para ser una persona transformados. Hay algo diferente cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Ya no somos la misma persona. Nuestros pensamientos cambian. Y no solo ahí, mis hermanos, también hay poder para pelear contra las tinieblas. Yo he escuchado mucha gente que todavía tiene miedo dormir con las luces apagadas. Yo he escuchado mucha gente que todavía tiene miedo a estas cosas, cuando en realidad el que tiene que tener miedo es el maligno, no tú. Yo les quiero compartir algo a ustedes. Cuando yo antes estaba en el mundo, mi mamá sabe, ella siempre le decía, y en ese tiempo yo pensaba que era algo como psicológico, no sé. Pero cuando yo estaba en el mundo, mis hermanos, y yo siempre dormía, en la noche yo siempre era atacado espiritualmente. Yo pasaba por mucha parálisis de sueño, no sé si ustedes lo conocen. Yo pasaba por muchos ataques espirituales que no los cuento porque primero hay muchos que no van a creer y otros que esto no es importante. Lo importante ahorita es explicarles lo que pasaba. Cuando yo era atacado, mis hermanos, yo no tenía ninguna fuerza, ningún poder para hacer nada. Pero cuando el momento que yo llegué a los pies de Cristo, solo con decir en el nombre de Jesús, yo miraba cómo estos demonios corrían. Cuando yo decía en el nombre de Jesús, yo miraba cómo el mundo espiritual temblaba por ese nombre poderoso. Hechos capítulo 19 habla de 7 varones que decían tener poder para echar fuera demonios. Pero los demonios dijeron: nosotros no sabemos quiénes son ustedes, pero conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, conocemos a los verdaderos, pero ustedes son falsos. Cuando hay poder de Dios, mis hermanos, hay algo sobrenatural en nosotros, que no tememos a lo espiritual, que no tememos a la oscuridad, que no tememos a lo que nos puede hacer daño o asustar mejor. Cuando hay poder de Dios, mis hermanos, hay algo en nosotros, hermanos, que puede echar fuera demonios. Hay algo en nosotros, mis hermanos, que nos hace conocido en el mundo espiritual. Alguien que se somete y se mete con Dios es conocido en el mundo espiritual. Alguien que se mete con Dios es conocido verdaderamente. Hasta los brujos conocen tu nombre, hasta los satanistas conocen tu nombre. Pero donde hay poder de Dios, aunque te tiren lo que te quieran tirar, no va a llegar. Por eso es triste, mis hermanos, que todavía hay mucha gente que dice: ay, qué mal ojo, ay, que pasen el huevo o algo así. Y eso se ve todavía en las iglesias por falta de conocimiento. Cuando no se lee la palabra de Dios y no hay una entrega verdadera, nosotros somos rápidos a correr a tradiciones pasadas, que en vez de traer protección, lo que trae es maldición.
necesitas una cadena pulsera roja para que te pueda ayudar con estas cosas. Tú no necesitas cristales para que te pueda ayudar. Tú no necesitas estos arbolitos de buena suerte para que te puedan ayudar. Tú lo que necesitas es el poder de Dios. Por eso la palabra dice que este género no se va si no es con ayuno y oración. Nada se va a ir si tú oras solo 1 minuto a la semana. Alaba. Nada se va a ir si solo lees un versículo bíblico cuando llegas a la iglesia. Esto no se va con la agua bendita. Esto no se da con un sacerdote. Esto se da con el poder de Dios. Los sacerdotes no pueden hacer esto. La agua bendita no puede hacer esto. El hombre no puede hacer esto. Esto solo lo hace el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder, mis hermanos, para ser testigos. Y decía testigos, donde en Samaria, en Judea. Estaba hablando de lugares cerca de donde ellos estaban. Y ahora vamos a llegar al mensaje. La Biblia dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y para que uno sea sal, uno tiene que tener sabor. La sal es sal porque da sabor a la comida. La sal es sal porque hace que la comida chatarra llegue a nada. Una carne que tenga sal, que esté bien saladita, tiene sabor. Pero una carne sin sal no tiene nada de sabor. ¿Qué te quiero decir? Que cuando alguien es sal, demuestra lo que tiene. Cuando alguien es sal, demuestra que es diferente a la otra persona. Vosotros sois la luz del mundo. La luz es luz porque hace algo. Sin esta luz aquí, no te pudiera ver a ti y tú no me vieras a mí. Sin esta luz aquí, yo me caería al piso. Sin esta luz aquí, no pudiera yo leer la Biblia. Pero por esta luz que está aquí, yo lo puedo ver a ustedes. Yo puedo estar aquí predicando. Por esta luz que está aquí, algo pasa. Y algo tiene que estar en ustedes. Ustedes tienen que ser la luz del mundo. Ustedes tienen que brillar y tienen que resplandecer el Evangelio. Pero si tú eres un creyente que tiene años en la iglesia y todavía no haces nada para el Evangelio, tú no eres luz, lo que eres es oscuridad. Alaba. El gozo está yendo ahorita, mis hermanos, pero vamos a seguir hablando la palabra de Dios, porque yo no hablo por hablar, yo hablo lo que el Señor ponga en mi boca. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y seréis testigos. Pero qué triste es, mis hermanos, cuando nosotros no somos testigos ni a los vecinos. Cuando me da vergüenza andar con una Biblia. Cuando me da vergüenza decir que yo soy cristiano. Un soldado, para que vaya a la guerra, tiene que ser entrenado físicamente, mentalmente, psicológicamente. Porque no puede ir a una guerra sin que primeramente sea instruido. Y cuando dice y recibiréis poder, tiene que haber algo en ti para que tú vayas afuera a predicar. Tiene que haber algo en ti para que hables a la gente ahí. Cuando hay poder de Dios, hasta los impíos van a creer en ti. Dios. Cuando hay poder de Dios, mis hermanos, la gente afuera que no conoce de Dios testifica y glorifica a Dios por las buenas obras y por el cambio que hay en ti. Cuando hay poder de Dios, hasta hay un brillo en tus ojos. Cuando hay poder de Dios en ti, se ve algo diferente en ti. Tú lo que sacas afuera es una atmósfera de paz. Tú lo que sacas afuera es algo precioso. Pero cuando no hay poder, lo que sacas es amargura. Lo que sacas son palabras vanas. Lo que sacas es malas palabras. Lo que sacas es chismes. Cuando hay poder de Dios, cuando hay poder de Dios en el hombre, mis hermanos, hay algo diferente para que yo pueda ir a predicar. Mucha gente quiere ir a las naciones, pero nunca fueron ni al parque a predicar la palabra de Dios. Alaba. ¿Cómo puedo yo
ir a otro estado, a otro país, si todavía no me conocen en mi hogar? Dios, aleluya. Cuando hay poder de Dios en ti, hay algo en ti que tú quieres testificar las grandezas de Dios. La palabra me habla de hombres en la Biblia que cuando fueron tocados por Jesús, cuando Jesús los sanó, cuando Jesús los liberó, ellos querían ir a testificar las grandezas de Jesús. Y eso es lo que pasa cuando hay una entrega, cuando hay algo diferente. Yo quisiera preguntarles a ustedes hoy, ¿será que ustedes tienen poder? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está lo que Dios te ha entregado en tus manos? Si tú no lo buscas, nunca lo vas a tener. No puede haber poder de Dios en nadie sin que nadie busque lo que Dios quiere poner en tus manos. Si soy un creyente que todavía no he tenido un encuentro, si soy un creyente que todavía no busco de Dios, nunca va a haber lo que Dios quiere en mis manos. Que no se vaya el gozo, mis hermanos. Seguimos. No podemos dar a vosotros una alabanza, mi hermano, y como la palabra llega, nos bajamos, hermanos. El poder de Dios. Y seréis testigos, dice, en todos lados. Un soldado que está bien equipado cuando va a la guerra hace la tarea que tiene que ser, porque ese entrenamiento que él tuvo lo ayuda para pelear contra los enemigos, lo ayuda para ir donde tiene que ir. Cuando hay poder de Dios en uno, hay algo diferente que queremos transformar, que queremos transformar por medio de nuestras acciones, por medio de lo que hemos escuchado, por medio del amor, por medio del gozo, por medio de la paz, por medio de la mansedumbre, por medio de los frutos espirituales que están en nosotros. Aleluya. Cuando hay un encuentro verdadero en ti, amado hermano y amada hermana, hay un deseo para hacer la luz en todos lugares. Hay un deseo para hablarle a ese ahí que está tirado en las calles y decirle, mira lo que Dios hace. Y ahí también, mis hermanos, llegan los dones espirituales. Pero los dones espirituales no pueden estar en efecto si todavía los frutos espirituales primeramente están en efecto. ¿Por qué digo eso? Porque tú puedes ser alguien que tiene el don de sanidad, tú puedes ser alguien que tiene el don de profecía, tú puedes ser alguien que tiene dones espirituales, pero si tú eres una persona que eres arrogante, que eres amarga, que eres criticón, de nada sirve lo que tienes. Primero es, mis hermanos, el cambio espiritual, el crecimiento espiritual en el creyente, para que Dios te lleve al lugar donde Él te quiere llevar. Dios no entrega muchas cosas. A veces Dios no quiere entregar ciertas cosas a ciertas personas porque todavía hay una altivez, todavía hay arrogancia. Y Él sabe que si Él le da eso en sus manos, en vez de ser edificación, va a ser destrucción. Poder de Dios, mis hermanos. Poder de Dios para cambiar. Poder de Dios para transformar. Poder de Dios para traer las almas a Cristo. Poder de Dios para testificar las grandezas de Dios. Poder de Dios para que el mundo pueda ver que hay un Dios. Pero cuando no hay Dios, cuando no hay poder, mis hermanos, nosotros le damos un mal nombre a Dios. Dice la palabra de Dios que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Muchas veces nuestras acciones y lo que no tenemos de fruto, muchas veces le damos un mal testimonio a la gente afuera, y mucha gente no llega a los pies de Cristo. Mucha gente no quiere aceptar a Cristo por nuestra hipocresía, por el lado como actuamos, como hablamos. Por eso mucha gente dice, a esa iglesia no voy porque solo hay hipócritas, porque solo hay gente así. Pero ¿sabes lo que te digo? Que donde hay 90% de gente que se ha corrompido, todavía hay 10% que vive la palabra. Poder de Dios, mis hermanos. Eso es lo que el poder de Dios hace, mis hermanos, tocando las almas, tocando los corazones, transformando las vidas. Así que, mis hermanos, yo aquí lo voy a dejar porque sé que el tiempo está yendo, mis hermanos, pero yo les quisiera preguntar una pregunta a ustedes hoy. ¿Quién de ustedes necesita ese poder? ¿Cuál de ustedes va pidiendo ese poder? Y si ese poder está en usted,
está haciendo usted? Un día Jesús va a venir y va a preguntar qué hizo con los talentos que fueron entregados en sus manos. Así que, mis hermanos, voy a orar para terminar esta prédica. El que sienta venir al frente.